El salvaje pueblo afgano, que muchas veces pide ser llamado como Pashtun o Pashtun, forman parte de una etnia que está contada en casi 40 millones de personas. Los afganos, sin capacidad de controlarse a sí mismos, casi siempre han sido sometidos a un imperio. Persa, Arquemínida, greco-bactriano, gaznavínida, timurida, etc. Y más recientemente al glorioso Imperio Británico. A pesar de su tierra infértil y su salvajismo pueril, Afganistán tenía en la época ilustrada una importancia territorial inmensa, al ser parte de la magnífica ruta de la seda. Sin embargo, peligros distintos surgen de los dos lados de la ruta. De un lado, el magnífico Raj británico, y del otro, el Golfo Pérsico y la influencia de la siempre vigilante China. Para inicios del siglo XIX, Rusia, que ya había empezado a dominar grandes parajes de Asia Central, se mostraba cautelosa ante el dominio del Raj británico justo al sur de Afganistán. Décadas de intriga, diplomacia, espionaje y uno que otro asesinato, cuyas especificaciones fueron quemadas en alguna chimenea de Volgogrado. En 1893, las dos naciones llegaron a una solución derivada de una idea del brillante Imperio Británico. Los rusos pensaban que los británicos podrían intentar algo en Asia Central, y los británicos sospechaban que los rusos podrían disrumpir sus valiosas zonas de la India, Pakistán y Vietnam, por lo cual decidieron dividir con la divina línea Dudán, llamada así gracias a un diplomático que allá a nadie le importa, Afganistán de Pakistán, y así poner fin a las tensiones entre el vodka y la ginebra. Si es cierto que en el proceso de esta división se separó a 40 millones de pashtunes en dos sistemas políticos, era un insignificante daño colateral. Lo importante es que el imperial gobierno ruso y su majestad británica pudieron dirimir sus diferencias y continuar civilizando a otras partes del mundo. Reza Kajistani tenía el miedo obvio de alguien rodeado de hombres con cuchillos, pero sabía que tenía que salir de ahí, que ya no sería parte de las mujeres olvidadas de ese régimen. Tomando fuerzas de donde no sabía que había, logró romper el cerco. Sin embargo, no ilesa. Una cuchillada en el costado fue el saldo de confrontarse contra el sistema conservador. Freshta sobrevive y publica en su propio Facebook que a ella no la van a asustar, que este atentado solo le dio más fuerza. Freshta está dispuesta a luchar. The U.S. is not negotiating with the Taliban. The peace process is meant to be Afghan-led, Afghan-owned, and as far as effects on the military, those are the military and the political process are meant to be synchronized. Austin Miller sabía que la vida en Afganistán para los americanos era dura por culpa de su propio gobierno. Generales iban y venían coordinando las misiones, pero nadie permanecía. De los 20 años de campaña americana, cada año tenía que venir alguien nuevo, adecuar a sus soldados, conocer al país y crear un plan nuevo. Para Miller en 2018, ese ya era su quinto tour en Afganistán para diversos mandos. Ya había visto de todo, y aunque no lo quería aceptar, sabía que las raíces profundas de por qué el proyecto de Afganistán no estaba funcionando, estaban en ellos mismos. No se necesitaba ser un estadista, debido a que desde el ejército todo era muy obvio. El gobierno de Estados Unidos gastaba al año alrededor de $2 billones en proveerle a la creciente democracia de Afganistán un ejército y recursos para desarrollar sus propias instituciones y democracias. Pero la realidad y el secreto a voces era claro. Nadie sabía qué carajos estaban haciendo. Y mientras se buscaba el consenso entre los diversos coordinadores de las fuerzas occidentales, el ejército afgano se repartía con la cuchara grande las contribuciones de la OTAN. Tan solo era cuestión de asomarse un poco a los datos. El ejército afgano tenía, antes de la caída de Kabul, más generales que el propio ejército norteamericano, a pesar de que el ejército norteamericano era 8 veces más grande. Señores de guerra que cooperaban con el gobierno americano nombraban generales a sus allegados más cercanos. Se vendían helicópteros en acuerdos oscuros que, instalados en Afganistán, no tenían ni los técnicos ni los materiales para su mantenimiento, y mucho menos
pilotos capacitados. Los alimentos de los soldados eran deplorables debido a la corrupción imperante en el nuevo gobierno. Hogazas de pan duro, carne descompuesta, 4 costales de harina para 400 soldados, esa historia es real, o en el peor de los casos, comida fantasma. Comida que se pagó, pero que jamás llegó. Los sueldos, además de los soldados rasos, eran paupérrimos, debido a que, como dijimos más atrás, gran parte del presupuesto se dedicaba en gastar en mamadas inservibles o en mantener una élite de oficiales que solo se amontonaban en una burocracia que nadie auditaba, porque todos los generales americanos duraban 1 año o menos. Cuando Austin Miller lo nombran general de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, él se propone arrasar con la región de los talibanes. El propósito mediático era popular y sobado en los medios, generar las condiciones para que los afganos tengan una democracia y libertades para prosperar. Pero su instrucción por parte de los altos mandos, para él eran diferentes: no dejar que Afganistán volviera a ser un paraíso terrorista. La nación afgana ha tenido 2 presidentes de diversos orígenes. El primero, Hamid Karzai, fue presidente por 2 términos, auxiliado por Ashraf Ghani, su flamante ministro de Finanzas. Durante su gestión se creó una nueva moneda, se hizo una reforma fiscal y se fortalecieron los lazos con otros países para sostener el débil sistema afgano. La mayoría de estas ideas originadas por Ghani. Sin embargo, el mismo fracaso en su lucha anticorrupción debido a que nadie creía en un nuevo gobierno nuevo, infiel y además evidentemente sostenido por los norteamericanos. Ghani quiso probar su suerte y se postuló en 2009 contra Karzai, pero fracasó espectacularmente, obteniendo solo el 3% de los votos y quedando en el 4º lugar como un imbécil. Pero como autócrata latinoamericano, Ghani no se rindió y en el 2013, cuando Karzai no se pudo postular, salió con un cacique acusado de crímenes de lesa humanidad para ganar las elecciones y así llegar al ansiado sueño presidencial. The cell, better the box, was cooled down to the point that I was shaking most of the time. For the next 70 days, I wouldn't know the sweetness of sleeping. Interrogation 24 hours a day. I was living literally in terror. Cuando Kairullah Kairwa subió con los ojos vendados al avión americano, no sabía exactamente a dónde iba. El poder de la ofensiva americana contra su tierra había sido algo sin precedentes, por lo cual él tuvo que replegarse junto con su familia en Chaman, cerca de la frontera de Pakistán. Los americanos lo encontraron. Sus mejores soldados buscaban de forma brutal y sin descanso a los fundadores del Talibán. Él estaba señalado. Lo último que logró hacer fue ocultar a su familia. El vuelo duró una eternidad, esposado, sin ver nada, sin saber si su familia estaría bien. Una eternidad infernal de espera solo para llegar a otro infierno. Kairullah no había deseado tanto en su vida dormir. Sin embargo, aunque cerrara los ojos, la luz blanca tintineante y el zumbido ultrasónico diseñado precisamente para torturarlo, lo dejó días sin poder dormir, mientras estaba atado a una silla. Su salud empezó a deteriorar, tanto mental como físicamente, pero en todo momento se le negó tratamiento clínico. Solo una enfermera que a veces se compadecía de él, le pasaba tapones para los oídos escondidos en un papel de baño. En prisión, Kairullah insistió que no era más que un burócrata de la administración de los talibanes. Pero eso no importó a los oficiales que lo acusaban de ser cómplice de la masacre de los Hazaras. Información que hasta la fecha sigue clasificada. El propio Barack Obama dijo en entrevista que casos como el de Kairullah entraban dentro de la categoría demasiado inocentes para fincarles cargos, demasiado culpables para dejarlos ir. Una caja de Schrödinger judicial inexistente en cualquier ley, pero que los americanos y su presidente Premio Nobel de la Paz se podía permitir. En 2014 un soldado americano entró a su celda. Después de casi 13 años de estar encerrado en ese infierno, le informaron que tenía que viajar con ellos. Kairullah sería parte de un intercambio de rehenes con el gobierno afgano, en el que los estadounidenses buscaban liberar al sargento Robert Bowe Berdahl, quien a lo largo de varios años apareció en videos virales, para ese tiempo,
de Al Qaeda. Bowe a la larga terminaría con una investigación por deserción que básicamente vinculaba su caso a una carta en la que escribía su desacuerdo hacia los métodos estadounidenses en la guerra y detalles polémicos de su captura, sucedida después de abandonar borracho su puesto de vigilancia, se darían a conocer. Kairula volvería a ver a su patria y a su familia gracias a un soldado americano, borracho e inconforme. Eres joven. A tu padre ya lo han matado. Hace tiempo por la misma razón por la que estás persiguiendo este avión. Ayudar a los americanos. Tu madre ya no está contigo desde hace mucho. En las películas americanas que llegabas a ver con la llegada del nuevo gobierno, habías visto cómo héroes como Bruce Willis o James Bond pueden colarse a un avión a través de sus llantas. Películas que jamás volverás a ver con la llegada del Talibán. La meteórica carrera de Fawzia Koofi la llevaría a ser una de las personas de más confianza del presidente Ghani. Sin embargo, Fawzia no se cegaba a la realidad de a quién y a quiénes representaría en las negociaciones de paz que estaban por empezar entre el Talibán y el gobierno afgano. Sentada en un vehículo acorazado junto a su hija Shura, no podía dejar de pensar en un mal presagio. Es 14 de agosto del 2020 y el hecho de venir de uno de los tantos funerales de familiares de amigos quizá era la razón. También la pesadumbraba el hecho de que las últimas dudosas elecciones presidenciales donde Ashraf Ghani ganó habían minado su legitimidad y lo habían hecho replegarse, haciéndolo lucir como alguien aferrado al poder, que se alejaba cada vez más del pueblo con el que debería seguir construyendo la nación afgana. Quizá también el hecho de que desde el atentado que sufrió en 2010, Fawzia nunca se había acostumbrado a trasladarse en el semitanque que tenía que usar para todos lados, y mucho menos andar en él con sus hijas. Pero era algo necesario. Especialmente ahora que era un blanco muy importante al ser la negociadora más vital del gobierno que los talibanes querían ver caer, ya fuera pluma o plomo. Fawzia pensaba todo eso justo antes de que la primera camioneta con hombres fuertemente armados le cerraran el camino. Freshta Kohistani no estaba asustada de los hombres que anteriormente la habían navajeado en un callejón en Kabul. Sin embargo, estaba preocupada por su propia familia y sus compañeros de trabajo, así que pidió ayuda al gobierno para obtener protección. 12 días después del post en Facebook donde Freshta decía que no tenía miedo, manejando junto a su hermano en Kapisa, 2 motocicletas se les emparejaron en el camino. Los 2 fueron acribillados sin piedad y perdieron la vida. Su padre, Najibullah, no estaba seguro de quién la había matado, pero su muerte era muy parecida a muchas otras sucedidas con conocidos suyos. Están matando a las élites, declaró, a la gente que piensa por sí misma, la gente más incómoda para los regímenes autoritarios. Semanas después de asumir el cargo, Austin Miller sabía el tamaño de su encargo. Tenía años viviendo y entrenando para esto. Sin embargo, las fuerzas con las que contaba ya no eran las mismas. Sus nuevos reclutas eran hijos o hijas de viejos colegas suyos. Soldados que no tenían siquiera una memoria vívida del día que América vivió el peor ataque terrorista de su historia. De los últimos 18 generales a cargo de la operación, los 9 últimos eran americanos y él, el último comandante. Sin embargo, no había nadie mejor preparado para el trabajo. Pero mientras más se adentraba y aprendía de las costumbres milenarias de las tribus afganas, más incertidumbre tenía respecto de cuánto tiempo iba a tomar crear el nuevo país. La irrupción de un nuevo grupo terrorista llamado East Khorasan, respaldado por los talibanes y que había cometido una serie de atentados con coches bombas en Kabul,
habían hecho que Ashraf Ghani pidiera la renuncia de todos en el gabinete de seguridad. Esa era la recepción y el ambiente con el que Miller llegaba al puesto. Sin embargo, Miller consiguió un aliado de forma inmediata, el carismático general Abdul Razik, comandante de la policía en Kandahar, la segunda ciudad más importante, y a quien muchos afganos veían como el héroe contra los talibanes, el comandante invencible que había logrado en su larga carrera, a pesar de tener 30 años, desarticular bandas y ataques talibanes y sostener Kandahar, bastión talibán. Razik le dio a Miller la inteligencia local necesaria para adecuar su amplio conocimiento de planes contraterroristas, como los que había hecho contra ISIS, y ejecutar bombardeos contra los talibanes a los que fueron replegando como nunca en los últimos años. Sin embargo, en octubre del mismo año en el que Miller entró al puesto, un agente de seguridad infiltrado por los talibanes abrió fuego cuando Miller y Razik bajaban de un helicóptero. Miller desenfundó su pistola y se cubrió con un vehículo, ordenando a todos los que estaban con él que hicieran lo mismo. El pistolero fue abatido rápidamente. Sin embargo, 2 afganos y el comandante Razik yacían muertos en el piso. That we have inherited a challenging and troubling situation in Afghanistan and South Asia, but we do not have the luxury of going back in time and making different or better decisions. Donald Trump era el primer presidente que, junto con su secretario Michael Pompeo, se habían acercado directamente con los talibanes para negociar la salida del ejército estadounidense de Afganistán. Dentro de la cantidad de cosas que el presidente Trump hizo sin tener la más mínima idea, quizá esta era la peor. En las negociaciones de paz en Doha, Qatar, Fauzi Akofi empezaba con un claro marcador en contra. El gobierno afgano no fue parte de las reuniones entre el gabinete trumpista y los talibanes. El ambiente y los avances de las negociaciones no podían ser peores. Diplomáticos de ambos bandos habían perdido seres queridos a manos de soldados contrarios. La propia Fauzia había sobrevivido 2 meses antes a su segundo atentado contra ella y contra su hija. Pero quizá el más resentido en las pláticas era precisamente el jefe de toda la misión diplomática talibana, Khairullah Karkwa. Él y varios de los oficiales talibanes a cargo de la negociación habían sido retenidos en Guantánamo por el gobierno estadounidense, y con el gobierno afgano colaborando en su captura. Fauzi sabía de algunos por las noticias y de otros por su dificultad para concentrarse, secuela de varios años en la tortuosa reclusión de Guantánamo. Los talibanes permanecen incólumes en su propósito, están ahí para ganar tiempo. La noticia de la retirada del ejército americano sin tomar en cuenta a Ashraf Ghani ha sido un golpe moral mortal. Nadie cree en el poder de negociación de Fauzi y su equipo, y lo único que les da poder sobre la mesa son los ataques quirúrgicos y devastadores del general Miller, que amenazan con seguir si no llegan a un acuerdo con el equipo del gobierno afgano. Sin embargo, Fauzi ya sabía cómo terminaba este capítulo. Los afganos son sobrevivientes, no importa el régimen o su ideología. Llevan 4000 años sobreviviendo, y esta no será la excepción, ni siquiera para sus amigos y su propia familia. Es el momento de aceptar, incluso 6 meses antes de la toma de Kabul, el destino cruel y sobre todo, como le dijo a sus amigos, la importancia de que nadie se volviera héroe. أول شيء هذا شيء هم من إدارة كابول في المبالغة أنهم فيه الحرب ارتفع أو عمليات كثرت ليسوا كما يقولون. هذا أول شيء. والشيء الثاني أنهم هم السبب لارتفاع الحرب. Cuando Khairullah Karkwa entró a la sala de juntas del lujoso Ritz-Carlton, todo se sentía extraño. En 2014, cuando por fin se reunió con su familia, el gobierno catarí le ofreció a él y a su familia vivienda con los gastos corriendo por su cuenta. Khairullah intentaba reconstruir su familia después de 13 años de cautiverio. Cuando la cúpula talibán lo nombró a él como líder de la negociación de la paz con el gobierno afgano, no pudo más que pensar una cosa: ahora me siento a platicar de paz con las personas que me encerraron. La tensión de la conversación era evidente, aunque sabían que el trato con el gobierno trumpista ya les había dado la mitad de la victoria sobre la mesa. Los bombardeos seguían contra su gente por parte de los americanos, y eso se necesitaba resolver. Sin embargo, para Khairullah el final de este capítulo era claro: no venían a negociar la paz,
venían a negociar los términos de rendición. No estoy solo. Varias personas corren conmigo. Tal vez lo logremos todos. Me sostengo con todas mis fuerzas, pero el viento es demasiado. La velocidad es demasiada. No hay ningún lugar para poder subir. Las llantas están subiendo. Todo esto fue una tontería. Perdóname, mamá. Perdóname, papá. Ya voy para allá. El 12 de julio, Austin Miller renunció como el último general de la guerra de Afganistán. Miller veía cómo el apoyo de la administración bidenista hacia la propuesta de su antecesor, Donald Trump, no solo no disminuía, sino que la adoptaban. Miller, que vio caer a cientos de soldados y compañeros suyos, advirtió en repetidas ocasiones acerca del fortalecimiento talibán alrededor de Kabul. Las estrategias contraterroristas de su parte serían inútiles si el ejército nacional era corrupto, mal entrenado y sin el respaldo de su propio gobierno y de la OTAN. Los talibanes tardaron una semana en arrasar todo el territorio que durante 20 años Estados Unidos pretendió controlar. Los más de 200.000 efectivos del ejército afgano opusieron nula resistencia y en muchos casos huyeron dejando billones de dólares de armamento, helicópteros y vehículos armados a merced de los talibanes. El palacio de gobierno en el que Ashraf Ghani alguna vez despachó estaba ocupado por los altos mandos talibanes que transmitían en vivo desde ahí. Ashraf Ghani había salido del país semanas antes a Turquistán, dejando solo a sus gobernados y subordinados bajo la excusa de no querer ser un pretexto para derramar más sangre. Kabul cayó estrepitosamente. Miller lo vio todo desde su televisión. Freshta está muerta y Fawzia Koofi sigue huyendo de las represalias talibanes. Kairullah al final tenía razón. Solo era cuestión de tiempo. Se cumple medio mes de la salida de Estados Unidos de Afganistán, el país que durante la segunda mitad del siglo XX ha dominado todo el aspecto geopolítico del mundo, siempre seguro de que interviniendo militarmente puede cambiar el destino democrático de los países, como lo hemos visto N cantidad de putas veces en Latinoamérica. Sin embargo, recibió un segundo baño de realidad después de Vietnam con la caída de Kabul. Desde el desgarbado tratado de Trump con los talibanes sin incluir al gobierno afgano, obtenerlo con un Nintendo desconectado, el presidente Ghani huyendo sin avisar a Estados Unidos ni a su propio gabinete, pasando por la maquinaria talibana que arrasó en días con las fuerzas nacionales para acabar tomando Kabul. Estados Unidos, repito, el país más poderoso del mundo, recibió un ultimátum del talibán de evacuar a todas sus tropas antes del 1 de septiembre, bajo amenaza de empezar represiones violentas contra los invasores. Todo resultó en desastre. Miles de personas se arremolinaban en el aeropuerto de Kabul, tratando de conseguir un lugar parado en un avión de carga en un vuelo de 20 horas, dejando su vida atrás para escapar del nuevo régimen. Y a pesar de que en una de las campañas logísticas aéreas más gigantescas de la historia, Estados Unidos haya logrado evacuar 120,000 personas, muchas quedaron atrás. La Casa Blanca ha comunicado que logró evacuar al 98% de los americanos en el país, quedando alrededor de 200 esperando a ser evacuados eventualmente. ¿Cuántos fueron dejados atrás? Uno de los casos más mediáticos fue el de Mohamed, que no quiso dar su nombre completo, intérprete que en 2009 ayudó a rescatar al entonces senador Biden de una tormenta de nieve, y junto con él 250,000 afganos elegibles para visas, que ahora ven cómo el aeropuerto de Kabul está en control talibán y ha cancelado todos los vuelos al extranjero. Sin un plan y con corrupción, ni siquiera América es capaz de ganarlo todo. Esto fue Avenida de Papel. Muchas gracias por estar conmigo otra semana. No olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones, suscribirse al podcast que ya está disponible en todas las plataformas, Apple, Spotify, etc. Y suscribirse al Patreon que anunciamos al principio del video. Dense una oportunidad, va a haber contenido muy chido, contenido exclusivo. Y pues nos vemos la próxima. Gracias a todos. Yeah.
Pero si Adelita se fuera con otro, si Adelita ya fuera mi mujer. Adelita, Adelita, Adelita. Oye, cabrona, ya, ¿no? O sea, te quiero mucho, pero te mamas un poquito.